Palabras de los autores de la presentación de Letra 100. En este caso, tenemos para hacer la presentación de la revista Letra 100 a los profesores Luis Barrera Linares y a la profesora Lucía Praca de Barrera. No son elegidos para hacer esta presentación de manera general, sino que reconociendo su trayectoria tanto dentro de la universidad como para las actividades que nos involucran actualmente, van a hacer la presentación. Me permito leer brevemente la síntesis curricular del profesor Luis Barrera Linares. Profesor de castellano y literatura, especialista en investigación lingüística y literaria, magíster en lingüística aplicada y doctor en letras, numerario de la Academia Venezolana en la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, docente de pregrado y posgrado en varias universidades venezolanas, académico titular de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez, vicepresidente de la Academia Venezolana de la Lengua, autor de más de 100 artículos especializados y más de 20 libros especializados en lingüística y literatura, 15 de creación literaria, ex jefe del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar y ex director general del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Actual representante de Venezuela, Colombia y Panamá en la Comisión Interamericana que desarrolla el proyecto de la nueva edición digital y multimodal del Diccionario de la Lengua Española y el proyecto del Diccionario Fraseológico Prehispánico, coordinador de la Comisión de Lexicografía de la Academia Venezolana de la Lengua e integrante de la Comisión Permanente de la Real Academia Española, columnista de prensa. En esta presentación lo acompaña la profesora Lucía Praca de Barreras, profesora de castellano, literatura y latín del Instituto Pedagógico de Caracas, especialista en investigación lingüística y literaria, magíster en lingüística descriptiva y aplicada, doctora en educación, profesora titular y jubilada de pregrado y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas y es coordinadora del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, CILLAC, al día de hoy IBILLAC. Profesora invitada en posgrado y en pregrado en distintas universidades nacionales e internacionales, numeraria de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, coordinadora de la Comisión de Gramática de la Academia Venezolana de la Lengua. Son las personas indicadas en este caso, como lo dije hace un momento, para hacer la presentación de un número que no solamente los involucra en este caso, sino que los ha involucrado en la historia de la revista. Profesora Lucía y profesor Luis, les cedo el derecho de palabra para la presentación del número 100 de la revista Letras. Muchas gracias, José Gabriel. Lo primero que tiene que cederme es la posibilidad de compartir pantalla. Quiero saber si ya lo puedo hacer. Sí, sí lo puede hacer. Gracias. ¿Cómo estás? Hambriento. ¿Y Elia? Bien. Buenas tardes para todas las personas conectadas con este evento. Lo primero que quiero verificar es si se nos escucha bien ahora. Perfecto. Gracias, Roberto. Bueno, naturalmente un saludo fraterno, filial, paternal, de muchas categorías, porque aquí hay madres, hijos, hermanos, etcétera, etcétera, en esta conexión, y eso nos hace muy felices. Gracias, José Gabriel, por habernos invitado a presentar este número 100 de la revista Letras, y por supuesto, gracias también a Joana por haber pensado en nosotros para él. Estando lejos, esto nos satisface mucho, nos llena de orgullo poder hablar un poco de lo que ha sido la trayectoria de nuestra revista. Y en este caso, lo primero que queremos hacer es ofrecer una especie de partida de nacimiento de la revista, a la cual hemos bautizado de la siguiente manera: nombre, boletín, apellido, letras, fecha de nacimiento, mayo de 1958, lugar de nacimiento, departamento de castellano, literatura y latín del Instituto Pedagógico de Caracas,
nuestra alma mater. Edad, 64 años, estado civil, académica y residencia actual, el ciberespacio. Eso más o menos son, en términos generales, lo que identifica la revista. Dentro de la presentación que hicimos para el número de letra 100, establecimos 5 etapas en el desarrollo y la trayectoria de la revista Letras. La primera etapa, obviamente, fue su nacimiento como boletín del Departamento de Castellano, Literatura y Latín en mayo de 1958. Y el boletín estuvo llamándose boletín desde el número 1 hasta el número 22 cuando cambia a Letras. Bueno, el director, el jefe del departamento en esa época, en la primera etapa, era el profesor Ramón Piñadaza, y sus primeros coordinadores fueron el profesor Alfonso Rivas, la profesora Olga León de Padrón y el profesor Luis Quiroga Torrealba, que lo tenemos subrayado porque el profesor Luis Quiroga Torrealba, la vida profesional del profesor Luis Quiroga estuvo muy ligada a el Centro de Estudios Andrés Bello, luego Centro de Investigaciones CILLAT, y el desarrollo también de la revista Letras, desde el boletín hasta llamarse Letras. En la segunda etapa ya cambia de nombre y ya no se llama boletín, ya comienza a llamarse Letras, y desde el año 1966 hasta el 75, desde el número 23 al 31, sigue siendo Letras con esta portada, con esta imagen. ¿Ya? Ahora sí. Este boletín, este último boletín 22 de marzo del 66, es del Centro de Estudios Andrés Bello, y queríamos resaltar porque fue la última edición de llamándose boletín. El jefe del departamento era también el director del boletín, y en este caso era el profesor Luis Quiroga Torrealba, como lo seguimos señalando. El contenido de esta revista, entre los subarticulistas estaba Torres Río Seco, un profesor de la Universidad de California, cuyo artículo se tituló Evolución en la obra de Manuel Rojas, luego M.A. Bezuela sobre la esencia de la poesía, Marco Antonio Martínez con su artículo Ribodó y el castellano de Venezuela, Isabel Boscán, ella hace una versión, una revisión, un resumen del coloquio sobre la personalidad y obra de Andrés Bello. El profesor Augusto Germán Orihuela trata sobre el escorzo intelectual de Fermín Toro, y por último el profesor Mario Torrealba Losis, su artículo sobre Rondiris o la Grecia eterna. Casi todas el boletín tenía al final una parte llamada noticias, y en este último boletín casi todas las noticias estaban relacionadas con el centenario de la muerte de Andrés Bello. Bien. Como vimos el último boletín, así con ese nombre. Ahora entramos en la transición con el primer número de letras, que es el número 23. Todavía la revista depende del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, donde estaba ubicado el Centro de Estudios Andrés Bello, que todavía no era el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Este es un poco el germen de lo que sería posteriormente nuestra institución. Como ven, el director de letras sigue siendo el profesor Luis Quiroga Torrealba, y esto nos permitió darnos cuenta, mientras recorríamos los diferentes números de la revista, que prácticamente el profesor Quiroga ha sido la columna vertebral, si se quiere, de toda esta trayectoria que estamos resaltando hasta el momento, por supuesto, de su retiro. En este número 23 hay un cambio fundamental que tiene que ver con lo siguiente. Aparecen ahora explícitamente en la revista, posiblemente antes existían, pero no aparecía esa denominación, los cargos de jefe de redacción y de consejos de redacción. Ya esto comienza un poco a cambiar el carácter académico de la revista, por cuanto pasaba de simplemente ser un órgano interno de difusión o un órgano nacional de difusión, comenzaba a tener la mira en el horizonte internacional. Aquí, en este número en particular, nos detuvimos también porque, aparte de ser un número transaccional, es decir,
parte de la transición entre el cambio de boletín a revista Letras, hay un artículo interesantísimo de una persona que hemos también resaltado, como lo ven acá, por la importancia que tiene. Eugenio Coserio publica un primer artículo en una revista Letras número 23. Por supuesto, nosotros, todos investigadores y conocedores de la lingüística, sabemos lo que ha significado para la lingüística universal. No solamente para la lingüística nacional o para la lingüística uruguaya o para la lingüística latinoamericana, sino para el mundo general de la lingüística, lo que ha sido el nombre de don Eugenio Coserio, quien en algunos casos fue profesor de algunos de nosotros, y esto, por supuesto, nos causó muchísima sorpresa y también mucha alegría saber que en este momento, en este número particular, apareció un artículo de Eugenio Coserio, no necesariamente relacionado con la lingüística, sino más bien con la enseñanza de la literatura. Hay otras personas, por supuesto, muy importantes, tanto del país, fuera de él, como ven acá en la lista, que aparecen también en ese interesante número. Este sería el número transicional entre una etapa del boletín y la primera etapa de la revista Letras. Luego de eso viene la tercera etapa con un cambio de imagen. Otra vez hay un cambio de imagen, sobre todo fundamentalmente en la portada. La revista comienza a vincularse con la personalidad de Luis Domínguez Salazar, imagen que tiene hasta el día de hoy, por cierto. Luis Domínguez Salazar, para quienes no lo conocieron, fue un importante pintor venezolano, que en ese momento se desempeñaba como profesor del Departamento de Arte y era muy cercano no solamente a los profesores del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, sino también al propio departamento, y era una personalidad muy relevante en el Pedagógico de Caracas, y después lo sería, por supuesto, en toda la UPEL. Ese primer número, ese número 32-33, que nosotros asociamos con la tercera etapa, tiene la particularidad de que es allí donde por primera vez se asocia la revista con lo que era el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Esa es la razón fundamental por la cual hemos pensado que esto constituye una tercera etapa de la revista que va desde 1976 hasta el año 2004, y específicamente ese mismo número tenía también el propósito de conmemorar los 40 años del Instituto Pedagógico de Caracas, que como todos sabemos se había fundado por Mariano Picón Salas en el año 1936. Luego de eso pasamos a una cuarta etapa. Esa cuarta etapa incluye más o menos los números del 23 al 81, por cuanto estamos hablando ahora del formato físico de la revista. Todavía aparecía publicada en papel, todavía era un objeto físico que uno podía manipular como un libro, y tiene la particularidad, esta cuarta etapa, de que ahora se asocia, a partir del año 2004, comienza a asociarse la revista ya no con el Centro de Estudios Andrés Bello, ni con el CILLAP, sino con lo que a partir del año 2004 sería el actual Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Esto sería la cuarta etapa. Y llegamos a la quinta etapa y última por ahora, en donde ya la revista Letras tiene definitivamente el formato digital, y eso ocurre a partir de 2011. Colocamos el año 2022 porque es la que estamos celebrando en este momento, pero pensamos que ella va a seguir siendo en formato digital. Y cambia también la configuración de la revista, porque ya no va a ser una revista en papel, ya no va a ser una revista para crearla, sino es una revista que pertenece al ciberespacio. Ya su alcance ya no es nacional, ya el alcance es internacional, y es una revista que puede ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo si quiere verla, porque está en una plataforma digital. Y en esa plataforma digital, lo debo decir, José Gabriel Figuera se ha encargado de digitalizar todos los números de boletines y todos los números letras hasta el número 100. Es decir, que en esa plataforma ustedes pueden leer de manera digital
todos los números de letras, desde el número 1 del boletín hasta la letra 100 que estamos celebrando en este momento. Y entonces llegamos a letra 100, en noviembre del año 22. Es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la trayectoria de una revista, pero estamos también celebrando la trayectoria de una institución como el actual IBILLAP, el anterior SILAP, el anterior Centro de Estudios Andrés Bello y la anterior Cátedra Andrés Bello. Es decir, es una revista que ha transversalmente vivido las diferentes épocas de nuestro centro de investigación y a la vez de toda la trayectoria investigativa de los profesores del pedagógico y profesores extranjeros que han vivido la vida de letras, pero también que ha trascendido a través de la evolución de los distintos estudios lingüísticos, literarios y pedagógicos del pedagógico de Caracas. Bueno, llegamos a estas alturas en que se encuentra ya, cuando tenemos el número 100 de la revista Letras, podemos ver aquí esta cantidad de palabras en esta diapositiva, que más o menos revela algunos de los índices a los cuales pertenece actualmente la revista Letras. Esto nos da una idea de la visibilidad, el nivel de visibilidad que puede tener la revista en este momento en cualquier parte del mundo. No ha sido sencillo, lo decía César Villegas el miércoles pasado, lo ratificaba Sergio Cerrón el miércoles pasado también, llegar a esta cantidad de índices que ahora reconocen la presencia de la revista Letras. Es un logro importante que, por supuesto, debe seguir incrementándose hasta, yo diría, aunque César Villegas la otra vez hablaba de Scopus como el máximo, cosa que es cierta en este momento en las revistas en el mundo, independientemente de todo lo que hay detrás de la clasificación de las revistas en estos índices. Todos sabemos cómo funciona, pero todos sabemos también que es un magnífico nivel de visibilidad para una publicación académica de esta naturaleza. Y ahora vamos a destacar más o menos lo que han sido las áreas y los coordinadores directores. Aquí hay un asunto que tiene que ver con el manejo de la revista Letras, porque hasta cierto momento el coordinador de lo que era o el Centro Andrés Bello o el CILAP, el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, era al mismo tiempo el director de la revista. Y no había todavía la presencia de lo que se llama el editor de la revista, de lo cual habló César Villegas también el miércoles pasado. Los coordinadores o directores han sido, aquí tienen una lista de los que han atravesado, de todos los que han sido hasta ahora ocupado este cargo, comenzando, cosa curiosa, por el profesor Luis Quiroga Torrealba. Por eso decíamos que de alguna manera el profesor Luis Quiroga Torrealba es como la columna vertebral fundamental para transversalizar el estudio no solo del Departamento de Castellano y Literatura, y ni siquiera solo de la revista Letras, sino de lo que ha sido el desarrollo de la lingüística en el país, hacer una historia, una biografía del profesor Luis Quiroga Torrealba implica también escribir una biografía de lo que ha sido el desarrollo de la lingüística y de la enseñanza de la lengua en el país. Aquí tenemos los nombres, por supuesto, repito, del profesor Luis Quiroga Torrealba, de la profesora Minelia de Ledesma, que nos acompaña hoy en esta presentación, de Luis Álvarez León, de Lucía Fraca de Barrera, de Hilda Hinojosa, Sergio Cerrón, César Villegas Santana, Rita Jaimes Esteves, Dulce Santa María, Vanessa Hidalgo, Luis Alfredo Álvarez Ayesterán, Norma González Viloria, hasta su actual directora, que es la profesora doctora Joana Rivero Belisario. En cuanto a las áreas que ha manejado Letras, yo diría que desde el comienzo, como boletín, en algunos casos con más énfasis en unas que en otras, han sido los estudios lingüísticos, los estudios literarios, por supuesto la enseñanza de la lengua y de la literatura, una sección que llamamos misceláneos porque cubre muchas cosas, noticias, acontecimientos, informaciones acerca de eventos, por ejemplo, y una tercera sección que no aparece muy reflejada en la historia, pero que tiene que ver con los distintos homenajes que la revista sucesivamente ha venido haciendo. El primer homenaje, solo para mencionar el primero que hizo el boletín, en este caso, aludía a quien es el epónimo del centro
de Estudios Andrés Bello, del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello y por supuesto del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas Andrés Bello, don Andrés Bello, nuestro pilar en la lingüística del siglo XIX, todavía muy vigente. Y a continuación, después de los coordinadores de cada uno de los coordinadores del Centro de Investigaciones SILAB y IRIYAB, aquí tenemos quienes han sido los editores de la revista Letras. A partir de la coordinación o la dirección del profesor Sergio Cerrón, se comienza a dividir la función del director del centro, que en este caso era el SILAB, del editor de la revista. Y el primer editor de la revista, junto con Sergio, fue el profesor César Villegas Santana. Luego estuvo la profesora Nery Pérez de Pérez, la profesora Thais Adrián, el profesor José Rafael Simón, profesor Freddy Monasterios, la profesora Rosario Suárez, la profesora Clara Canario, y en este momento está el profesor José Gabriel Figueroa. Se sigue manteniendo, fíjense que se resalta acá también, se sigue manteniendo las distintas áreas desde el boletín. Es decir, en el boletín número 1 se sigue trabajando los estudios lingüísticos, los estudios literarios y la parte pedagógica. Una de los puntos que yo quisiera resaltar es que la revista Letras, en su trayectoria, nunca ha dejado de lado el nicho de la enseñanza de la lengua y la literatura. Es decir, que es una revista de estudio lingüístico, literario y pedagógica. Y en ese sentido creo que es una valoración que tiene la revista Letras como revista científica al abordar también la parte pedagógica. Ahora tenemos el contenido de la letra 100. ¿Qué nos trae letra 100? Se sigue manteniendo, como lo dije anteriormente, la división de los estudios lingüísticos, los estudios literarios y la enseñanza de la lengua y la literatura. ¿Quiénes son los articulistas de esta revista 100? Dentro de los estudios lingüísticos está César Villegas Santana, la profesora Rita Jaime y Sandra Maurera, la profesora Thais Adrián, Richard Silvera, Joana Rivero Belisario y Andrea Peña Pernilla. Dentro de los estudios literarios está el artículo de la profesora Norma González Viloria, de Memphis Bamón, de Johnny López, de Luis Alfredo Álvarez Ayesperán y del profesor Rafael Rondón. En el área de la lengua y de la literatura está la profesora Dulce Santa María, José Gabriel Figuera Hernández y Anilla, que no leo el apellido, Brian, y la profesora Norma González de Zambrano. Dentro de esta última revista aparecen 3 reseñas, cuyos autores de la reseña son Oscar Blanco, Samuel Rondón y Mariana García. Bien, hemos hecho un recorrido por la revista, muy breve por supuesto, como lo exige la virtualidad en este momento, no podemos extendernos demasiado. Hay muchísimas otras cosas que quisiéramos decir, pero en todo caso hay una presentación escrita en el número 100 que pueden, a la cual vamos la lectura invitamos. Y solo quisiéramos recordar 2 cosas importantes. Una es una frase del profesor Marco Antonio Martínez, un recordadísimo para muchos de nosotros profesor del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, a quien le debemos muchísimas cosas también. Para nosotros fallecido, para nuestro criterio fallecido prematuramente, quien decía en algún momento en el año 1966, cuando ocurrió el cambio de boletín de nombre a la revista a Letras, decía: Letras se propone esparcir una vez más este mensaje como luz que se difunde, que no se concentra y a todos aprovecha entre profesores y alumnos. Y ahora nosotros, sencillamente, como presentadores de este magnífico número 100, cerramos la presentación del número 100 de Letras. Ustedes van a ver de ahora en adelante, diciendo que sencillamente esta presentación como afectuoso mínimo gesto de agradecimiento en cuanto a su número 100, frente realmente, y esto es absolutamente sincero, a todo lo que recibimos de nuestros eternos y generosos guías del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, del CILAB y también del IRIYAB. También del IRIYAB. Bueno. Todavía no hemos terminado, falta un poquito. Yo dije que sí, pero ya. Bueno,
Queríamos cerrar simplemente con esto en la presentación de la revista, iba a decir impresa, que realmente es impresa, pero impresa digital, ¿ya? Nos referíamos a la existencia en el diccionario de la lengua española del verbo revistar. Es un verbo, si revisan el diccionario, lo pueden ver allí, tiene 3 significados, 3 acepciones, específicamente. Omitimos la tercera porque tiene que ver con un localismo de uso en Argentina, pero nos interesan las primeras 2, que son de carácter mucho más general. La 1 dice revistar, dicho de un jefe, ejercer las funciones de inspección. La 2 dice dicho de una autoridad, pasar ante las tropas que le rinden honores. Y nosotros, un poco haciendo juego con este recorrido que hicimos por los 100 números de la revista Letras, se nos ocurrió que podíamos hacer la propuesta de una tercera acepción que se vincule con la revista y que diga acepción 3, revisitar o recorrer o revisitar la hermosa ruta de una publicación periódica académica que ha logrado vencer todas las adversidades. Y esto es muy importante. Yo el miércoles pasado en broma dije que la revista Letras reaparecía ahora con el número 100 y que no estaba muerta sino de parranda, y ahora debo rectificar eso y decir más bien, no estaba muerta ni estaba de parranda, estaba simplemente en un proceso de hibernación, un poco madurando lo que iba a ser posteriormente este número 100, que debemos al empeño de José Gabriel y de Joana. Gracias a todas las personas que durante 64 años han hecho posible la existencia de esta magnífica revista. Gracias, ahora sí. Gracias por escucharnos.